pues no sé si Ajá, pero ¿qué dijeron? van a terminar. O ¿Qué explicaron? Lo tengo aquí anotado. A ver, déjeme revisar. Estaban viendo sobre la estructura del Poder Judicial, si no me recuerdo. A ver, déjeme. No encuentro mi apunte. Bueno, estaban hablando específicamente sobre la estructura del Poder Judicial. Estaban enfatizando sobre el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y pues eso es lo que tengo hasta ahorita. Ese artículo primero nos dice que el Poder Judicial está a cargo de quién. Hay dos instancias que nos dicen los compañeros. El Poder Judicial está a cargo de quién. México, ¿a cargo de quién está el Poder Judicial? Del Tribunal Superior de Justicia. Y del Consejo de la Judicatura. Ajá. Sí, del Consejo de la Judicatura. Pero habíamos dicho que el Consejo de la Judicatura tiene funciones más bien administrativas. Uh-huh. Y realmente quien se ¿Cómo? Resolver conflictos, pues es el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Que decíamos que el Consejo de la Judicatura tiene funciones más bien de carácter administrativo. Ajá. ¿Vale? Decíamos, el Consejo de la Judicatura crea tribunales, designa jueces, impone sanciones, ¿vale? Todo lo que es la administración del tribunal, del personal humano y del patrimonio del tribunal. Pero quienes se encargan de dirimir controversias, pues es propiamente el tribunal. ¿Cómo está integrado el tribunal? Ya nos habían dicho sus compañeros, ¿lo recuerdas, Pablo? Sí, aquí lo ¿Cómo tengo. está integrado el tribunal? ¿Cómo? Le digo que aquí lo tengo, nada más déjenme revisar. Bueno, tribunal, ya no podemos estar esperando. Acuérdense que cuando ustedes presentan ya tienen listo todo. Entonces, en estos casos, aquí le toca presentar, tanto presenta su canción como presenta toda la reseña. Si todo lo hacen bien, tienen los 2 puntos, y no solo van a tener un punto. Si ustedes ya checaron la lista, que va presentando, hay unos que dicen un 2 al principio y otro 1, porque esto es que algo les faltó. Entonces, en este caso, ni modo, Pablo, vamos a tener que ponerte un 1, ¿vale? Vamos a continuar, por favor. Ya, maestra. ¿Qué pasó, Carlos Daniel? Lo escucho. A mí no me puso mi participación del video y de la reseña. Sí, claro que sí. ¿Sí? Es que yo apenas me metí y no vi. Tú te entras a la lista, ¿sí? Puedes verlo. Bueno. Gracias, maestra. Bye. ¿Quién sigue presentando? ¿Quién va a terminar? Equipo 1, ¿a quién le faltaba? A mí, profesora, permítame tantito para presentar. Ya voy. A ver, los necesito más despiertos, ¿eh? Sí, profesora. Si ya saben que van a presentar, todo listo, por favor. Bueno, en lo que empieza, en lo que llegamos a la diapositiva, nos quedamos en la organización interna de lo que son la estructura y organización interna de los juzgados del proceso escrito en materia familiar. Fue el último tema en el que nos quedamos. Nada más espero que llegue a la diapositiva y ya pues. La que sigue, por favor. Listo. Bueno, la estructura de organización interna es prácticamente lo mismo que la estructura de organización interna de procedimiento escrito civil. Podemos ver una jerarquía diferente y algunos otros funcionarios dentro de
de estos juzgados. Esto se encuentra previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y respectivamente el organigrama en el Manual de Organización del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En primer lugar tenemos a lo que es el juez del familiar. Este se encarga meramente de dictar las resoluciones respectivas. Contamos con 2 secretarios de acuerdos, el secretario de acuerdos A y secretario de acuerdos B, que como habíamos mencionado, bueno, la maestra hizo el favor de explicar que era cómo se repartían los expedientes en este caso. Los nones van a la A, si no mal recuerdo, y los pares al B. Luego, continuamos con lo que es el secretario conciliador del juzgado. Se encarga de impartir justicia de manera a que las partes que tienen alguna controversia, en este caso, cuando acuden al juzgado, lo resuelvan en manera previa al juicio. Esto mediante acuerdos y ya. Bueno, en segundo lugar, de jerarquía, debajo de los secretarios de acuerdos tenemos al secretario actuario, el cual se encarga de llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones o decretos que deben de comunicarse a las partes. Esto es conferido por el propio juez. El juez dicta las órdenes para que el secretario actuario lleve a cabo las notificaciones correspondientes. Debajo del secretario actuario tenemos al secretario proyectista. Este se encarga de estudiar y analizar los expedientes de los asuntos. De los asuntos y ayuda al juez, fundando y motivando en apego a derecho los proyectos de sentencia. Por eso se le llama secretario proyectista. Elaboran los proyectos de sentencia, que posteriormente son revisados por el juez y se dicta. Y por último tenemos a lo que son los pasantes de derecho, que se encargan de ayudar a todos los funcionarios que mencioné anteriormente. Están bajo las órdenes de todos los funcionarios prácticamente. Bueno, eso es todo por mi parte. Ahora van a exponer lo que son la estructura y organización interna de los juzgados en el proceso oral. Ok, a ver, antes de que cambien de diapositiva, regrésense por favor. Ándele, gracias. Ojo con esto. Vean cómo efectivamente está el juez, obviamente, que es la máxima autoridad dentro del juzgado, y por debajo de él a sus 2 secretarios de acuerdos. Los secretarios de acuerdos son los que realmente cuando uno presenta una promoción, ellos toman el expediente, toman la promoción, ven qué le está pidiendo las partes, ellos que conocen el expediente checan si procede o no procede, qué le pueden contestar a la parte. Hacen su acuerdo y se lo llevan a firma al juez. Entonces, cuando ustedes ingresan una presentación en oficialía de partes del juzgado o de ingresar en oficialía de partes común y llegó al juzgado, la primera persona que recibe la promoción es el secretario de acuerdos para elaborar el acuerdo correspondiente. Como les decía, se lo pone a firma el juez lo revisa y si está de acuerdo lo firma y con eso se publica. Aquí vemos en medio al secretario conciliador, pero en realidad, bueno, nada más hago la aclaración que no tengan ustedes la idea como que las partes llegan a buscarlo para tratar de llegar a un arreglo antes del juicio, sino que ya presentada la demanda, ya iniciado el procedimiento, va a haber siempre una etapa, o generalmente en los juicios ordinarios, hay una etapa que es la de la audiencia previa y de conciliación, y es aquí donde interviene el conciliador, en donde va a intervenir en esta audiencia para que ya cuando está fijada la litis, cuando fija la litis me refiero a que ya se sabe cuál es la posición de una de las partes, en este caso del actor, cuáles son sus pretensiones y cuál es la defensa o las pretensiones del demandado.
cuáles son los puntos controvertidos, de qué se va a tratar de resolver. Ahí es cuando decimos, ya sabemos qué es la litis. Entonces, cuando ya está fijada la litis, se señala en los juicios ordinarios una audiencia de conciliación. ¿Esto para qué? Para que ya establecido qué es lo que quiere uno y qué es lo que quiere el otro, con sus puntos ya muy claros, lleguen a una audiencia donde traten de solucionar el problema. Entonces, ahí es donde interviene conciliador. Ya cada juzgado le puede dar al conciliador facultades extras. Como su nombre lo indica, el conciliador interviene para conciliar en las audiencias conciliatorias, pero hay algunos juzgados que también le dan al conciliador algunas actividades especiales. Entonces ya eso es cuestión de cada juzgado. Ahora sí, fíjese bien la estructura: juez de lo familiar, sus secretarios de acuerdo, sus actuarios, sus proyectistas y sus pasantes de derecho. Vamos a ver cómo está la estructura en un juzgado de proceso oral, ¿verdad? ¿A eso vamos? Así es lo que sigue. Adelante. Ok, maestra. Bueno, muy bien, compañeros. Hay que hablar y recalcar que, pues, para empezar, muchos pensarán que no hay gran diferencia entre la organización del proceso escrito y el proceso oral, pero la verdad es que sí, la realidad es que sí hay una diferencia entre ambos. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Para empezar, hay que decir que esto va conforme al artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como también el diagrama es sacado del Manual de Organización del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si ustedes tienen alguna duda o lo quisieran conseguir, nada más hay que googlear Manual de Organización del proceso oral en materia civil y les saldría este que está acá. Como podemos ver, este es un poco más sencillo, teniendo ahora sí que pues menos partes y teniendo aparte 3 secretarios de acuerdos, en donde en el escrito nada más había una A y B, y ahora en este que es de materia oral se encuentra uno C. Aquí, bueno, los papeles que desarrolla, por ejemplo, el juez, ya sabemos que es resolver los asuntos asignados al juzgado, ¿no? Esto en conformidad con el título 17º del Juicio Oral Civil del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal. El secretario de Acuerdos. Bien, el secretario de Acuerdos igual su función no cambia con el del proceso escrito, porque pues su objetivo es colaborar y asistir al juez. Esto en el conocimiento y resolución de diversos asuntos que son competencia del juzgado. Da también el impulso formal a los procedimientos en distintos trámites. Esto mediante diversos proyectos de resolución, de conformidad, entre otros. Tenemos al secretario actuario. Este secretario actuario también es el que se encarga de dar la comunicación procesal. ¿A qué se refiere con comunicación procesal? Bueno, a mantener notificados a las partes y pues ir así que comunicar todo lo que está pasando dentro de este movimiento, ¿no? Que es el proceso oral civil. Y por último tenemos a los pasantes de derecho, que bien no se diferencian también de los pasantes del proceso escrito en materia civil, porque ya ellos lo que tienen que hacer es auxiliar a los secretarios de acuerdos, claro que está en lo cualquiera que se le designe, pero también pueden auxiliar, por ejemplo, al secretario actuario, entre otros. De aquí vamos a hablar acerca de los juzgados orales en materia familiar. Aquí podemos ver que también hay 2 figuras nuevas. Esto, para empezar, es sacado del artículo 89 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, ¿qué nos dicen estos 2 artículos? Bueno, en el 89, de manera sencilla y breve, nos mencionan que hay un juez de proceso oral en materia familiar, así como también un secretario judicial. Ahí nos menciona la aparición de este secretario judicial. Y también que por cada secretario judicial que se encuentre en este proceso, se tiene que instalar o tiene que haber un secretario auxiliar de juzgado de proceso oral. Aquí también podemos ver que los secretarios judiciales son 3, A, B y C. Y bien,
Aquí igual, no hay gran diferencia en lo que son las partes o, bueno, el objetivo, por ejemplo, del juez. No hay gran diferencia en este, puesto que es lo mismo, tiene que administrar justicia, tiene que resolver las controversias o casos que llegan al juzgado. Pero vamos aquí a abordar a estas nuevas figuras que, pues bueno, no han aparecido antes, no son nuevas y son hasta ahorita únicas, bueno, únicas en esta exposición del proceso oral en materia familiar. Para empezar, el secretario judicial de proceso oral familiar, pues bueno, ¿qué hace este? Este tiene una tarea que es colaborar con el juez. En qué lo ayuda? ¿En qué colabora? Es fácil, en el conocimiento y resolución de los asuntos de su competencia. Y ustedes dirán, oye, pero no es lo mismo que lo que hace el secretario de acuerdos. Pues sí, en cierta parte sí, pero este también puede dirigir la junta anticipada y le puede apoyar en audiencias de proceso oral en materia familiar al juez. Sí, tiene en cierta parte mismas cargas, mismas funciones que el secretario de acuerdos, pero también lo puede apoyar dirigiendo lo que es la junta anticipada y ahora sí que le ayuda con audiencias. Esto es uno de los cargos. Y los secretarios auxiliares, como bien lo podemos ya definir por el mismo nombre, auxiliar, pues bueno, su deber ahí lo dice, auxiliar. ¿A quién auxilia? Al secretario judicial de proceso oral familiar. Así es, el secretario auxiliar se encarga de, pues así bien lo dice su nombre, apoyar a este secretario judicial en el desempeño de sus funciones y en las obligaciones para la resolución de los asuntos, aunque también puede apoyar al juez de proceso oral en materia familiar. No se limita únicamente al secretario judicial de proceso oral, no, también está en su deber y en su obligación apoyar al juez de proceso oral en materia familiar. De igual forma, si a ustedes les interesa conseguir este esquema, pueden buscar igual manual de organización del proceso oral en materia familiar. Es de la Ciudad de México, aparece el último, ahí aparece el último modelo, que es este que está aquí en pantalla. Y pues bueno, ya que acabaríamos con el tema, y pues nada más para concluir, que este tema es demasiado importante y medulante para nuestra carrera, ¿no? Es importante la comprensión de todo este tema, que es las partes que integran y cómo también están integrados, ¿no? Este poder judicial, ya que si nosotros no conocemos cómo se llevan, cómo se desarrollan o cómo se integran, adelante en la práctica profesional será demasiado complicado poder trabajar de una manera eficiente. Todo abogado debe de saber y de salir ya con este conocimiento, que es pues así que el campo en el que se va a desenvolver. Y bien, maestra, eso sería todo de mi parte. Ok, Luis Antonio, muchísimas gracias. Y déjame tantito aquí esta diapositiva nada más para comentarles que efectivamente, como Luis Antonio nos acaba de mencionar, en materia de oralidad familiar cambian las denominaciones de secretario de acuerdos por secretarios judiciales, que vean ustedes son 3. Qué curioso, en la oralidad ya se requieren 3 secretarios por juez, porque aquí sí vamos a ver un enorme cambio. Si ustedes se van a un juzgado de proceso escrito, se van a percatar que las audiencias, juzgados de proceso escrito, las llevan realmente los secretarios de acuerdos. Y el juez pues está dentro de su privado, revisando, firmando, controla desde lejos, pero prácticamente un juez nunca participa en un procedimiento. Hay veces que puede haber procedimientos que empiezan y terminan y el juez jamás conoce a las partes. Realmente todo se lleva ante los secretarios de acuerdos. Y el juez prácticamente solo firma. Vean cómo tiene hasta proyectistas de sentencia y todo. Aquí en la estructura de los juzgados orales cambia porque realmente aquí el juez sí lleva las audiencias, es el que preside todas las audiencias. Y aquí sí las audiencias se llevan así como en las películas en Estados Unidos, ustedes han visto que está el juez en el estrado y todo, pues aquí ya se llevan las audiencias así. Y realmente el secretario judicial la hace de todo. El secretario judicial hace el acuerdo,
le presenta el proyecto de acuerdo al juez, presenta el proyecto de sentencia, prepara las audiencias, está acompañando al juez en la audiencia, está videograbando, está certificando la asistencia de las partes. Por eso es que cada secretario judicial debe tener un auxiliar, su trabajo es mucho. Y aquí, pues bueno, el juez ya va conociendo a las partes. Entonces, el trabajo que se realiza es enorme. Por esa razón, en un juzgado oral no hay lo que hay en un juzgado de proceso escrito, en el sentido de que en un juzgado de proceso escrito, si ustedes van a encargar un oficio, si van a encargar todo para una notificación, pues piden la libreta de turno y la libreta de turno ahí anotan cuál es la actuación que van a encargar y a quién le toca hacérselas. Y algún personal del mismo juzgado se los hace. Ahí en el juzgado, en un juzgado de proceso escrito, hay ciertas horas en que ustedes pueden ir y esperar a los actuarios para que les dé cita para una notificación. Ya llegan y se anotan con el actuario y les da su cita. Bueno, en los juzgados de proceso escrito eso no se puede hacer. En los juzgados de proceso escrito el trabajo del personal se limita nada más a estar dándole impulso a los expedientes, audiencias, acuerdos, etcétera. Y si ustedes quieren encargar copias, un oficio, un exhorto, cita con los actuarios, etcétera, se van a otra unidad que se llama Unidad de Gestión Administrativa, el famoso UGA. Y en UGA les hacen todo lo administrativo, pero todo lo judicial se hace aquí en el juzgado. Entonces vean cómo sí cambia mucho la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer esto, como dice su compañero Luis Antonio, porque quedamos entonces con esta idea, cuando ya vamos a trabajar a la calle, cada estado, cada entidad de la República va a tener su órgano de administración de justicia local. El Tribunal Superior de Justicia de Puebla, el Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. O sea, cada entidad de la República tiene su propio órgano encargado de impartición de justicia a nivel local. Nosotros ahorita estamos revisando la estructura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México ya vimos, está el tribunal y el consejo a la par, pero el tribunal es una autoridad judicial y el consejo regula a esta autoridad en cuanto, decíamos, la organización de su personal, el número de juzgados, el aspecto disciplinario, el aspecto presupuestal, ¿vale? Pero el tribunal pues está integrado por un pleno, ya vimos que el pleno, hay una serie de magistrados que lo integran, los compañeros que resuelven sobre apelaciones, sobre todo, sobre apelaciones y otros asuntos, las quejas y otros asuntos. Quejas, el recurso de queja, no quejas contra los jueces. El recurso de queja, por ejemplo, cuando no admiten una demanda. Y bueno, en los asuntos de la competencia que da la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y entonces tenemos pleno, luego ya tenemos los juzgados, que generalmente van a estar divididos por materia. Entonces ahí encontramos esa estructura, moviéndonos a nivel local. Todavía va a haber otra sesión donde veamos la estructura del Poder Judicial a nivel federal. Ahorita estamos viendo nada más a nivel local. Y con esto, nosotros tenemos que guiarnos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ustedes van a encontrar por ahí en la red que se habla también de Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, si ustedes se van a los transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, estos dicen que abrogan la Ley Orgánica del Tribunal. Por lo tanto, la ley en la que tenemos que basarnos para comprender esa estructura es esta que estamos viendo, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Bueno, ¿he sido clara en esta explicación? Sí. Sí, profesora.
Gracias. Ahora sí, ya le podemos entonces dar pauta al siguiente equipo para que continúe, por favor, en esta misma dinámica. Seguimos hablando del Poder Judicial a nivel local. Por favor, vaya preparándose el siguiente equipo, el equipo 2. Sí, maestra, permítame. Gracias. Y este siguiente equipo nos va a hablar, ya que estamos viendo cómo está la estructura, ya hablamos de la estructura interna de un juzgado, ahorita el equipo que viene nos va a hablar de competencia. ¿Cuántos tipos de juzgados vamos a encontrar dentro del tribunal? Y vamos a hablar de los juzgados porque realmente cuando nosotros ingresamos una demanda, la tenemos que ingresar al juzgado de primera instancia generalmente. Y yo creo que una de las primeras cuestiones que a nosotros nos puede generar a veces una cierta dificultad es saber cuál es el juzgado ante el cual nosotros vamos a presentar una demanda, es decir, la competencia. Entonces, aquí es muy importante que pongamos atención para que sus compañeros nos vayan apoyando con los artículos de competencia que están claramente establecidos en la ley. Lo que yo quiero que ustedes escuchen y asimilen es dónde está estructurada, dónde está fijada la competencia y que más o menos escuchen los artículos o los asuntos que son competentes de cada juzgado. Entonces, adelante, por favor, ahora sí, no sé si ya están listas o podemos seguir continuando o comentando. Vamos a tener una intervención de un abogado que nos va a hablar de la competencia del juicio oral mercantil. Me he invitado, ya les avisaré en su momento, pero pues es muy interesante, ¿vale? Ahora bien, ya me voy a callar para dar pauta al equipo. Buenos días, compañeros y maestra. Somos el equipo 2 y nosotros vamos a exponer sobre la clasificación, competencia y ubicación de los juzgados y salas en razón de la materia y la cuantía. Bueno, para retomar un poquito de lo que expusieron nuestros compañeros del equipo pasado, es importante reconocer y recordar que el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene su fundamento constitucional en el artículo 122, apartado A, en la fracción cuarta, donde señala que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, juzgados y tribunales que además establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. Pero ¿por qué es importante que hablemos de la competencia? Como recordaremos, la competencia es una garantía de seguridad jurídica que tenemos todos los ciudadanos, ya que en el artículo 16 ahí nos señala que para que podamos recibir un acto de molestia, este debe de estar fundado y motivado por una autoridad competente. ¿Cómo podemos definir a la competencia? José Valle Favela define a la competencia como la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Es por ello que aunque el juzgador es titular de la función jurisdiccional, no puede ejercerla de manera arbitraria en cualquier tipo de litigios, sino solo en aquellos para los que está facultado expresamente por la ley, es decir, aquellos en los que es competente. El artículo 143 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México nos señala al respecto un punto muy importante que tenemos que tener claro, que dice que toda demanda debe formularse ante juez competente. Esto tiene relación con lo que les acabo de explicar anteriormente y pues es muy importante porque desde este momento nos está fijando que todas nuestras actuaciones, las del inicio y final, siempre tienen que realizarse ante un juez competente para que en su desarrollo tengan un buen desempeño. ¿Cuáles son los lineamientos para considerar la competencia? El artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México señala que la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, grado y territorio. Ahora bien, en la competencia de los juzgados por cuanto a la materia, Cipriano Gómez Lara señala que esta competencia se genera en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio presentado a la consideración del órgano respectivo. Y de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, las salas y los juzgados se clasifican en
Bueno, solamente se las mencionaré porque más adelante se las vamos a explicar. En salas, tenemos sala en materia constitucional, que tiene su fundamento en el artículo 43, sala en materia civil, con su fundamento en el artículo 41, salas de materia penal, que tienen su fundamento en el artículo 52, salas en materia de justicia para adolescentes, que tienen su fundamento en el artículo 53, salas especializadas en materia de ejecución de sanciones penales, que tienen su fundamento en el artículo 54, y salas en materia familiar, que tienen su fundamento en el artículo 55. Ahora bien, los juzgados civiles, en los juzgados de materia civil de proceso escrito tienen su fundamento en el artículo 59. Los juzgados especializados en materia de tutela de derechos humanos tienen su fundamento en el artículo 66. Los juzgados en materia civil en proceso oral tienen su fundamento en el artículo 105. Y los juzgados en materia civil de cuantía menor tienen su fundamento en el artículo 104. Los juzgados familiares. Juzgados familiares de proceso escrito tienen su fundamento en el artículo 62 y los juzgados de materia familiar de proceso oral tienen su fundamento en el artículo 89. Y por último, los juzgados penales. Los juzgados penales y justicia para adolescentes tienen su fundamento en el artículo 60. Los juzgados en materia de ejecución de sanciones penales tienen su fundamento en el artículo 63. Los juzgados para adolescentes tienen su fundamento en el artículo 64. Juzgados en materia de extinción de dominio tienen su fundamento en el artículo 65. Y los juzgados penales de delitos no graves tienen su fundamento en el artículo 106. Yo les voy a hablar de la competencia de los juzgados en cuanto al grado. Los autores José Ovalle Fabel y Cipriano Gómez Lara señalan que respecto a este criterio presuponen las diversas instancias que se pueden dar en un proceso. Por ello trae aparejada la cuestión relativa a la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. Así, la primera instancia se llevará ante jueces de primer grado y la segunda instancia ante jueces de segundo grado, que se inician cuando una de las partes se ve afectada y en la mayoría de los casos el recurso que se va a promover es el de apelación. La competencia de los juzgados por cuanto a la cuantía. El criterio de la cuantía o del valor toma en cuenta el quantum, la cantidad en la que se puede estimar el valor del litigio. En el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en el artículo 157, nos señala los puntos para determinar la competencia, que es por la razón de la cuantía, que se tendrá en cuenta únicamente la suerte principal económica reclamada, sin que sea tomada en consideración intereses y demás prestaciones reclamadas. Tratándose de acciones personales, en donde se reclame una prestación económica, la competencia por cuantía determinará el valor del negocio, materia de la controversia. Cuando se trata de arrendamiento o se demanda el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las prestaciones en un año, a no ser que se tratare de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte de este artículo. La competencia territorial es el ámbito espacial de validez que permite a un órgano jurisdiccional conocer de un determinado asunto de acuerdo a su circunscripción. En el caso de la Ciudad de México, pues existen diferentes juzgados que conocen de la misma materia, de la misma cuantía, de la misma instancia. Algunos se encuentran ubicados en Avenida Juárez, Patriotismo, Niños Héroes. En el caso de la Ciudad de México, pues no se puede hacer una división territorial por alcaldías, ya que la Ciudad de México, geográficamente hablando, no se divide en distritos o circuitos judiciales como pasa en otros estados. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México nos establece las reglas para la fijación de la competencia en el artículo 156, que dice: es juez competente, fracción primera, el del lugar en que el deudor haya designado para ser requerido jurídicamente de pago. Fracción segunda, el del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no solo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad.
Fracción tercera, el de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Fracción cuarta, el del lugar del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil, cuando sean varios los demandados y tuvieran diversos domicilios, será competente el juez que se encuentre en turno del domicilio que escoge el actor. Fracción quinta. En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia, a falta de este domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia, y a falta de domicilio y bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia. Fracción sexta. Aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer, inciso A, de las acciones de petición de herencia, inciso B, de las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de bienes, inciso C, de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria. Fracción séptima, en los concursos de acreedores, el juez del domicilio del deudor. Fracción octava, en los actos de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que promueve, pero si se tratare de bienes raíces, lo será el del lugar en que estén ubicados. Fracción novena, en los negocios relativos a la tutela de menores e incapacitados, el juez de la residencia de estos para la designación del tutor y en los demás casos del domicilio de este. Fracción décima, en los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer matrimonio, el lugar donde se hayan presentado los pretendientes. Fracción décima primera, para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad de matrimonio. Lo es el del domicilio conyugal. Fracción décima segunda, en los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal, y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado. Fracción décima tercera, en los juicios de alimentos, el domicilio del actor o del demandado a elección del primero. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los juzgados de lo civil de proceso escrito. Los asuntos sobre los cuales conocen estos juzgados se encuentran regulados en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, de los cuales conocerán, fracción 1, de los asuntos de jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no corresponda a la materia familiar. Fracción segunda, de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales siempre que el valor de la cosa sea igual o mayor a la cantidad que el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establece para que un juez. Fracción tercera, de los asuntos que versen sobre los derechos personales en materia civil, cuya suerte principal sea igual o mayor a la cantidad que el artículo 691, fracción segunda y tercera del Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México. Fracción cuarta, de los asuntos de jurisdicción contenciosa. Fracción quinta, de los asuntos de jurisdicción contenciosa concurrente de tramitación especial que versen sobre derechos personales, cuya suerte principal sea igual o mayor de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. Fracción sexta, de los interdictos, juicios hipotecarios y ejecutivos civiles. Fracción séptima, de la diligencia que los exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos. Fracción octava, de todas las controversias que susciten en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro uso. Fracción novena, de los asuntos relativos a la inmatriculación judicial de inmuebles. Fracción décima, siempre serán competentes de los asuntos en cuantía indeterminada con dependencia de que la acción sea real o personal, común o concurrente. Fracción decimoprimera, de los juicios ejecutivos mercantiles cuya suerte principal sea superior a 4 millones de pesos. Fracción decimosegunda, de los demás asuntos que les encomienden las leyes. Les diré las cantidades actualizadas que salieron de acuerdo al acuerdo número 3047-2020 emitido por el Consejo de la Judicatura con fecha de 8 de diciembre del 2020 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre del 2020.
el cual nos dice que, bueno, en el artículo 691 nos dice que la apelación va a proceder en aquellos asuntos cuyo monto sea inferior a la cantidad de 705.379.3. Los artículos 1339 y 1340 nos dicen que los juzgados civiles de cuantía menor de la Ciudad de México conocerán de los negocios de jurisdicción contenciosa común o concurrente cuya cuantía no exceda la cantidad de 705.379.3. En el artículo 1253, fracción sexta del Código de Comercio, dice que la multa será de hasta 4.232.27 pesos. A ver, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque la verdad es que esto es muy interesante, muy, muy interesante. Desde su compañera anterior, que ya se me perdió aquí el nombre, ¿quién fue? La que habló del territorio. A mí sí me gustaría, sí, gracias Daniela, a mí sí me gustaría que hiciéramos pasáramos en pantalla algunas de estas fracciones para comentarlas, porque sí se me hacen muy interesantes. Fíjense qué interesantísimo lo que nos platicaba Daniela. Obviamente de territorio, pues no se divide, no es que se divida por alcaldías, ¿no? De que si vivo en Álvaro Obregón o en la Venustiano Carranza, pues hay jueces para Álvaro Obregón o Venustiano Carranza. Eso no es así. Aquí lo que vamos a ver es que todos los juzgados están concentrados. Como decíamos, cuando yo voy a presentar una demanda, pues tengo que ingresarla por una oficialía de partes común. De aquí las oficialías de parte común dependerá de la materia. Entonces, si yo voy a ingresar una demanda o un asunto familiar, me tendré que ir a la oficialía de partes común de materia familiar. Yo ahí voy, presento mi escrito inicial y ahí ya me van a dar el rol, el turno de qué juzgado es el que va a ser el competente, ¿no? Lo mismo si fuera un asunto civil, pues yo me voy a Niños Héroes, a oficialía de partes común civil, ingreso mi demanda o mi solicitud y ahí me mandan el turno a qué juzgado pertenezco. Entonces, ahí va así, tantos concentrados por materia. Pero se me hace tan interesante que veamos, en el caso de lo que nos leyó su compañera Daniela, que si hay casos en que el mismo código, el artículo que nos leyó, ya va diciendo, pues que quieres por, a lo mejor, ¿cuál va a ser el juez competente? Si se designó un juez competente en el contrato, lo que diga el contrato, el juez del territorio. Entonces, pudiera ser que yo celebré un contrato en la Ciudad de México, pero dije que cualquier controversia la resolvería un juez del Estado de México. Pues con todo y que el contrato lo celebramos en la Ciudad de México, me tengo que ir al Estado de México por cuestión de territorio. No sé, ahorita me acuerdo de la sucesión, pues el último lugar donde haya vivido el finado, aunque tenga muebles o inmuebles por muchos lados, el último lugar donde él haya vivido, ese será el juez competente. Que en materia de divorcio, pues ¿cuál va a ser el juez competente por territorio? Donde establecieron su último domicilio conyugal. O sea, a lo mejor vivieron en el Estado de México, pero ahora están viviendo en la Ciudad de México. Y quieren que un juez de la Ciudad de México sea competente, no se va a poder. No se va a poder porque el juez competente va a ser el del último domicilio conyugal. O sea, vivieron juntos reitero mi ejemplo, vivieron juntos por última vez en el Estado de México, se separaron, viven ahora separados, y viven en la Ciudad de México. Aunque vivan actualmente en la Ciudad de México, como el último lugar donde vivieron juntos fue Estado de México, entonces el juez competente es el Estado de México. Gracias, muchas gracias. No me lo van a creer, pero estoy explicando, tengo los ojos cerrados y acabo de abrir los ojos y ya veo la diapositiva. Entonces, vean cómo el 156 del Código de competencia por territorio, porque hay diferentes circunstancias. Un juicio de alimentos, nos dice el código, pues aquel, ya sea el domicilio del deudor o del acreedor, a elección del acreedor. Le da la facultad al acreedor de que él elija lo que le convenga más, de qué juez, de qué lugar. Entonces, es interesante que nosotros conozcamos que por territorio, pues bueno, hablando de la Ciudad de México, 156 es
fundamental que lo repasemos, ¿vale? Y el de cuantía, también por favor pido que el día de mañana podamos poner en pantalla el artículo para que lo revisemos, porque estos datos que estás dando, de dónde estás tomando tú el acuerdo, son muy interesantes. Me gustaría que estuvieran en pantalla para que los compañeros los vayan anotando, porque efectivamente estas cuantías se van actualizando año con año. Entonces, para que veamos, por favor, chicos, y no perdamos un solo detalle, sobre todo porque esto de cuantía es lo primero. Me está encantando esta exposición. Para empezar, los felicito porque están absolutamente coordinados. Así se los voy a decir a este grado. Yo en mi vida tengo 25 años ya dando clases y no había visto a un equipo que se coordinara de esta forma. Generalmente cada quien dice un pedacito y nadie sabe nada del otro, y me está gustando el nivel de coordinación, que están interviniendo todos, están haciendo esta exposición muy dinámica, la verdad muy bonita, los felicito, me está gustando demasiado, equipo. Y de verdad no tengo palabras más para decirles, bueno, sí las voy a tener, pero ya más adelante, pero me está gustando mucho esta exposición. Entonces, les decía, es tan importante porque, como lo dijeron sus compañeros al inicio, de entrada, si yo voy a presentar un asunto, tiene que ser ante un juez competente, y son criterios de competencia los que yo tengo que conocer: materia, territorio. Claro, a lo mejor no tanto, porque pues ya sé que tengo que empezar con primera instancia, pero materia de territorio y cuantía, eso sí lo tengo que tener, pero súper claro, para que yo me vaya con el juez realmente competente, ¿vale? Entonces, por eso quiero que le dediquemos como un poquito más de tiempo a esto, que lo tengamos en pantalla y que lo vayamos analizando, para que las dudas que surjan las podamos ir resolviendo en el momento. Bueno, pues yo los dejo hasta aquí, continuamos el día de mañana y ya, eso es todo. Gracias. Maestra, ¿podría hablar un momento con usted? Claro que sí, Carlos. Nos esperemos a que se salgan, ¿o qué? Sí, maestra, por favor.